Hace ya un tiempo fue lanzado el juego de mesa chileno Tough Calls, un juego donde la argumentación y la discusión tenían el protagonismo, en una serie de escenarios post-apocalípticos donde íbamos a intentar darle el mejor curso a la humanidad, o más bien lo que quedaba de ella, con diferente cantidad de personas vivas, diferentes desafíos, una serie de elementos que lo hicieron una propuesta muy atractiva. Y de la mano de eso, para poder seguir en esta discusión y seguir en estos escenarios post-apocalípticos, llega su primera expansión llamada Tough Calls Dystopia, Emergencias y Desafíos. Básicamente son dos modos de juego que se añaden, pueden ser jugados de forma independiente o incluso combinados, con más cartas, más desafíos y probablemente con muchas más discusiones. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes de la expansión Emergencias y Desafíos de Tough Calls Dystopia, copia que llega gracias a Fractal Juegos, que como toda buena expansión va a requerir el juego base. Me gusta esta expansión porque incorpora muchos más elementos de los que vimos en el juego base, más otros nuevos. Entonces añade elementos al juego base si es que te gustó y además otras alternativas, así que bastante bien en ese sentido. Y punto importante, todos los componentes caben en la caja original, así que ningún problema en dejar esta caja después por ahí de adorno. Reglamento muy concreto con respecto a estos dos nuevos modos de juego que, insisto, se pueden jugar por separado o juntos, no hay ningún problema. En esta parte de aquí está detallada la partida de emergencias y por el reverso la parte de desafíos, con todo el seteo correspondiente. Aquí tenemos los componentes nuevos, donde encontramos 5 escenarios nuevos, con sus respectivas cartas de evento cada una, 4 para ser exactos, y además nuevas cartas de evento para las 10 del juego base. Originalmente teníamos 3 eventos por escenario, ahora con esta expansión se añade un cuarto escenario y además las 5 nuevas ya traen 4 escenarios, para darle un poco más de variedad al juego. Después tenemos 5 cartas de facción, las mismas facciones que vimos originalmente, que en el juego original teníamos 2 chapitas para reconocer quién era quién, ahora vamos a usar ambas chapitas, así que le vamos a entregar una de estas cartas a cada jugador según la facción que haya elegido. Después tenemos 10 cartas de emergencia que por el reverso tienen el mismo fondo que las cartas de pregunta del juego base, pero en su anverso tienen un texto escrito en rojo para identificar que son una situación de emergencia y que debe ser resuelta inmediatamente. De acuerdo a la cantidad de jugadores vamos a retirar algunas de las cartas de preguntas del juego base, pero ya lo vamos a ir explicando en detalle. Tenemos también cartas de desafío, 10 para ser exactos, y estas cartas forman parte del otro modo de juego. Primero tenemos el modo de emergencias y después tenemos el desafío. Muy a grandes rasgos vamos a hacer un seteo del juego base para recordar cómo funciona, que es muy simple, y después vamos a entender bien cómo funcionan estas dos expansiones que también son bastante simples y agradables. Muy bien, aquí están los componentes del juego base entonces, las chapitas al alcance de todos los jugadores, el abrelatas, las chapas correspondientes para cada jugador, la caja que la vamos a utilizar, que es muy importante, siempre fíjense que las ranuras queden en dirección a los espacios que están aquí vacíos, porque de esa forma vamos a contabilizar después la votación, que es un juego muy simple, insisto, está dividido en 3 fases, y en la primera fase la persona que sugirió jugar Tough Calls va a tomar al azar una de las cartas de escenario o las va a elegir, va a dar lectura al escenario con todos los detalles que correspondan, en qué situación nos encontramos, dónde estamos, cuál es la población y diferentes elementos que aparecen al reverso de cada carta. Insisto, pueden elegirlo al azar o bien pueden elegirlo ustedes por decisión. Vamos a tomar también las 4 cartas correspondientes a ese escenario, fíjense bien en el reverso que siempre coincidan, y estas 4 cartas van a ser revueltas y las vamos a dejar boca abajo al alcance del tablero. Vamos a dejarla aquí un poco más arriba para que se alcance a ver. Después vamos a dar lectura a la pregunta que aparece aquí al final y todos en orden, desde la persona que lee hacia la izquierda, van a ir respondiendo a esta pregunta. En esta primera fase aún no hay votación, simplemente estamos adecuándonos al contexto y ver qué elementos pueden destacar, cuáles quizá no tanto, y una vez todos hayan respondido pasamos a la segunda fase. Segunda fase, la abrelata pasa a la persona de la izquierda y de la baraja de preguntas vamos a retirar 3. Y ese jugador va a elegir una de estas 3 preguntas, la va a leer en voz alta y por turnos la vamos a responder. Después de que todos hayan respondido, ahora sí vamos a votar por la respuesta que más nos gustó. Puede ser por más creatividad, puede ser por más inteligencia frente a la situación. Hay diferentes criterios en ese sentido. Ahí la libertad es de ustedes. Lo importante es que siempre vamos a votar en estos espacios. Las otras 2 cartas que no fueron elegidas van a quedar boca abajo al alcance de la baraja. Y después pasamos el abrelata a la persona de la izquierda, va a tomar 3 cartas, va a leer una, va a dar su respuesta, todos dan su respuesta, volvemos a votar. Eso hasta que cada participante haya robado 3 cartas y elegido una pregunta. Después pasamos a la tercera y última fase, la idea es que la abrelata vuelva a la persona que empezó la segunda fase, y de estas 4 cartas que dejamos aquí apartadas, vamos a tomar una al azar y la vamos a leer.
Pero en este caso, esta pregunta y esta respuesta tiene un valor doble. Y ese valor doble está definido por nuestra chapita especial. No podemos nunca votar por nuestra propia respuesta. Y una vez finalizadas las respuestas, vamos a revelar este espacio y vamos a contar quién tiene más votos. Quien tenga más votos va a ser declarado ganador o ganadora. Eso como recuento general del juego. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones? Primero, vamos a poder añadir estos nuevos escenarios a las cartas que ya venían en el juego base y le vamos a dar un poco más de variedad. Segunda modificación, a cada jugador le vamos a entregar, además de sus 2 chapitas, su carta correspondiente a su facción. Entonces, si aquí al frente se siente el jugador amarillo, también le vamos a dar sus 2 chapitas de color negro en realidad, más bien el amarillo está por aquí. Y así con el jugador azul que recibe sus 2 chapas y su carta, jugador rosado y así. Recuerden que se puede jugar hasta de 5 y creo que 5 es un excelente número para jugar este juego. Dejamos los otros 2 por acá. Esa es una modificación base para ahora dar paso al primero de los modos especiales, que es el modo de emergencia. Según la cantidad de jugadores, vamos a tomar la baraja de preguntas y vamos a retirar algunas cartas de aquí. Si somos 3 jugadores vamos a retirar 8, si somos 4 vamos a retirar 10 y si somos 5 vamos a retirar 13. Así que va a quedar una baraja un poco más pequeña. Pero a esta baraja vamos a añadir 2 cartas de emergencia. Recuerden que la carta de emergencia tiene el mismo reverso. Así que vamos a revolver estas 10 cartas, vamos a tomar 2 que son de emergencia porque tienen el fondo rojo y las vamos a revolver junto con las demás cartas. Así van a poder aparecer eventualmente durante la partida. En el caso que seamos 3 jugadores vamos a añadir solamente una carta de emergencia, por cierto, una pequeña modificación de acuerdo al número de jugadores. Eso con respecto al seteo. El resto funciona exactamente igual. Primera fase, se elige una carta, se lee, se responde la pregunta, no se vota todavía. Y ahora pasamos a la segunda fase. La segunda fase es importante porque el jugador activo, que va a robar 3 cartas y elegir una de las cartas robadas, podría en este caso robar una carta de emergencia. Y cuando roba la carta de emergencia está obligado a leerla y responderla para que todo el resto también la pueda responder. En ese sentido fuerza un poco la discusión hacia ciertas partes. Obviamente el contenido de cada carta puede ser muy distinto uno de otro, pero le va a dar un toque interesante con respecto a cómo se puede resolver. Más aún porque se resuelve bajo el contexto de emergencia. Algo grave está pasando en la colonia o donde estemos, entonces le da ese toque atractivo. ¿Qué es lo importante también? Deben considerar estos datos para su relato cuando respondan. Recuerden que este juego se centra mucho en el relato de cada uno y su creatividad. En ese sentido es importante ahora siempre considerar estos elementos para las respuestas, pensando también en el sistema de votación. Cuánto incorpora estos elementos o cuánto no pueden ser una variable importante a la hora de decidir por quién votar. Pero eso es la propuesta de emergencias. Pasamos ahora al segundo modo, que es el de desafíos. En el modo desafíos vamos a tomar todas las cartas de desafío, las vamos a revolver y vamos a revelar 3. Estos 3 desafíos van a quedar a la vista de todos los jugadores durante toda la partida y la idea es que los consideremos de una u otra forma en nuestro relato a la hora de responder preguntas. Por ejemplo, este desafío dice crea una motivación o trasfondo para tu personaje. Esta otra carta dice conecta algo de nuestra actualidad, siglo XXI con el escenario. Otra carta crea un mito, leyenda o profecía que gran parte de la colonia acepte y así distintas opciones. ¿Qué es lo importante? Vamos a jugar exactamente igual la partida, pero antes de pasar a la fase 3 y de evento final, vamos a tomar estas 3 cartas, las vamos a revolver y vamos a revelar solamente una. La idea es que ahora todos los jugadores con una de sus 2 chapitas voten por quién creen que interactuó mejor con este desafío. Y punto importante, esta ficha vale por 2 votos. Por eso es importante tener estas 3 opciones y considerarlas las 3 a la hora de responder para poder recibir esta votación extra. Porque una vez que todos votaron, se retoma la fase 3 de forma normal, se revela uno de los eventos finales, se responde, se vota y contamos los votos. Así de simple también la versión desafíos. Me gusta esta versión porque le da un sustento a quienes quizá no tienen tanta creatividad o les cuesta un poco salirse de un escenario quizá un poco más concreto. Y además el juego beneficia que tomes uno de estos elementos o los 3 ojalá. Así que en ese sentido facilita bastante la partida si es que no hay tanta creatividad o a veces cuesta un poco crear ciertas historias o incluso ciertos personajes. Pero esos son los 2 modos de juego nuevos para Tough Calls. El modo de emergencias con las cartas de fondo rojo y las cartas de desafío. Ambos combinables con el juego base de forma independiente o en conjunto. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces la expansión Emergencias y Desafíos de Tough Calls Dystopia.
Comentario positivo en primer lugar, me gustan los insumos que entrega esta expansión para la narración. Pensando que Tough Calls, como se pudieron dar cuenta, no es un juego de muchos componentes o de mucha parafernalia, donde el corazón está puesto en la narración, en lo que uno puede decir o crear. Y no siempre es tan fácil crear historias, crear contextos, crear personajes, entonces en estas dos nuevas versiones se da esa oportunidad, me permite tener más conocimiento de lo que pudo haber pasado, me da ciertas ideas de hacia dónde llevar lo que voy a decir, entonces bastante agradable en ese sentido y mucho más familiar. Ahí añade esa capa, digamos, o mejor dicho, disminuye esa capa de complejidad de cierta forma y puede ser bastante agradable, así que muy bien en ese sentido. Segundo punto positivo, me gusta también lo simple y práctica que es la expansión. Se añade de forma muy fácil, si se fijan, en cuanto a seteo no tiene grandes elementos, entonces es llegar, añadir y jugar. En ese sentido, muy bien. El punto negativo que encontré es quizá hacia el otro extremo, en el sentido que esta expansión facilita el juego, pero para quienes quizá consideraban que el juego no era tan complejo o buscaban un desafío mayor, en esta expansión no se entrega eso. Quizá pueda ser elemento de otra futura expansión, pero para quienes quieren una experiencia más compleja que el juego base, lamentablemente aquí no la van a encontrar. Al contrario, van a encontrar una versión más amigable. Que insisto, depende mucho del perfil de juego también, pensando que Tough Calls es un juego para cierto tipo de perfiles. No a todo el mundo le gusta este juego de la narración, de crear, a veces se tupen también, se bloquean creativamente, entonces puede ser incluso a veces incómodo. Si lo juegan con el grupo de personas correcto, que les gusta este desafío, esta posibilidad de crear, las personas que juegan rol, por ejemplo, les va a encantar este juego y por lo mismo esta expansión puede que les quede un poco corta en ese sentido, si es que estaban buscando una experiencia que aumente la complejidad del juego. Más allá de eso, bastante simple la expansión y muy agradable. Así que si les gustó Tough Calls y creen que no a todos les gustó porque era un poco difícil, esta expansión podría ayudar a disminuir ese nivel de complejidad. Así que muy recomendada la expansión Emergencias y Desafíos de Tough Calls.